Vale, Sí, vale. con Paco sí. Con un gran periodista como es Fernando Evangelio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, encantado de estar en tu canal de YouTube. Para empezar, cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo del periodismo, cuándo decidiste que querías empezar en el mundo del periodismo. Pues me da la sensación de que yo me di cuenta más tarde que otros, porque me cuentan, porque yo me acuerdo poco, que Ujú, en la época de infancia y en el colegio me pasaba la vida retransmitiendo los partidos de fútbol que yo jugaba, reales o imaginarios. Entonces, bueno, supongo que lo llevaba dentro desde el principio. A mí me costó darme cuenta porque en realidad a lo que vine a estudiar a Madrid fue ingeniería informática y estuve 2 años ujú, estudiando ingeniería informática, pero empecé a hacer radio en el Colegio Mayor. ujú, Yo viví en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid durante unos años y el Colegio Mayor Chaminade tenía y sigue teniendo una emisora de radio ujú. que se llama Onda Mayor. Y, y empecé a probar ahí mientras estudiaba informática y mientras estaba en la facultad de informática. Empecé a hacer radio y bueno, ya no lo dejé. Me Ujú. gustó tanto que ya no lo dejé. Ahí fue como yo me di cuenta de la vocación que tenía, porque en realidad la vocación la tenía antes. Y esa fue la decisión de hacer mi pasión, mi profesión, Ujú. y afortunadamente me salió bien. Y aquí estamos. Y y en esos inicios que decías que empezaste a interesarte en el mundo de la radio, ¿qué sueños tenías o qué aspiraciones tenías en esos momentos? Pues yo era oyente de Carrusel Deportivo, era oyente de Ujú, la SER y por lo tanto era oyente de Paco, de claro. Pepe, de Lama, de José Ramón. Entonces, como estás haciendo tú ahora, cuando empecé a estudiar periodismo y empecé a tener que hacer las primeras entrevistas, me fue muy fácil Ujú, tener espejos en los que mirarme y visité Goma Espuma en ujú. el programa de radio que hacían los Goma Espuma y que yo había sido oyente, y visité Carrusel y El Larguero porque eran los programas que yo escuchaba. O sea, las referencias las tenía muy cercanas, muy fáciles. Yo había sido oyente y por lo tanto mirarme en ese espejo fue muy, muy sencillo. Las primeras referencias que yo tenía eran esas. Entonces intenté entrevistar a la gente que trabajaba ahí, intentar seguir escuchando mucho, pero desde una perspectiva ya un poco más queriendo dedicarme a eso, un poco más profesional, más que como oyente que disfruta el producto, que Claro. sigo siendo un oyente que disfruta el producto. Cuando yo estoy en casa y oigo Tiempo de Juego, oigo a Paco y oigo a Pepe, sigo disfrutando mucho. Pero la perspectiva, lógicamente, es distinta. Entonces, en ese momento, intenté enfocarme en lo que ellos estaban haciendo, intenté entrevistarles, intenté charlar con ellos, acceder a ellos y tener acceso a ese mundo para poder aprender. Ujú, Y en el mes de diciembre de 1999, que fue cuando yo empecé a hacer radio profesional, ujú. ya había conocido a Manu Martín, que entonces trabajaba en la cadena SER en la redacción de deportes, y yo estaba representando a la radio de mi colegio mayor en un debate en Radio Complutense. Lo conocí, seguí en contacto con él en los partidos de estudiantes, que yo cubría al estudiantes de baloncesto por la radio del colegio mayor, y él también. Fuimos conversando y le pedí una prueba. Le Ujú, pedí que yo sabía que había una versión local de Carrusel Deportivo en Madrid que se emitía los domingos por la mañana y Manu Martín era, creo que era subdirector en aquel momento. ujú. Javier de la Laguna era el director. Y le pedí una prueba. Me hicieron una prueba en ese momento, diciembre del 99, y ahí empezó todo. Esos fueron mis comienzos como profesional en el periodismo. Y yo estaba estudiando en ese año, en el 99, estaba estudiando el primero de periodismo. Mm. Me había Y cambiado ya de carrera y estaba estudiando primero de periodismo. y cuando entraste en la SER y empezaste a trabajar con, como decías, con Paco González, con Pepe Domingo, con Manuel Lama, qué significaba para ti poder trabajar con la gente a la que tú escuchabas y que eran los referentes tuyos? Fue un sueño, no me lo creía. Fue un sueño absoluto desde el principio. Ujú, Y, y fui dando pasos como yo creo que se tiene que hacer o como yo creo que es mejor para que uno progrese. ujú, Fui dando pasos poco a poco. Eh,
entré en Carrusel Deportivo Madrid y empecé a cubrir partidos de segunda B y tercera división, eventos de polideportivo, partidos de baloncesto, cubrir ruedas de prensa. Empecé a hacer un poco las cosas que vas haciendo cuando empiezas. Y al año, en diciembre del año 2000, me salió la oportunidad de entrar en Carrusel Deportivo. Necesitaban a alguien que moderara el chat del programa y fui moderador del chat de Carrusel Deportivo. Esa era mi función al principio en el programa. Y a partir de ahí empezó a venir todo. En ese momento, una voz tradicional de la radio, una voz histórica de la radio española, Juan Vives, un locutor valenciano, era el que daba los resultados de segunda B en Carrusel. Y yo era una de las personas que estaban encargadas de nutrirle, de conseguirle los resultados. Llamábamos pues a los bares o a las peñas o a los sitios en los que sabíamos que no había móviles en aquella época, claro. Todavía, no de forma... empezaba a haber móviles, pero no era de forma general. Había muy pocos, y eran muy grandes. Entonces se funcionaba con el teléfono fijo y nosotros llamábamos a los clubes, a las peñas, a los bares para que nos dieran resultados de segunda B, recopilábamos esa información y yo se la pasaba a Juan Vives. Y cuando Juan Vives dejó de trabajar, o se jubiló, cuando lo dejó, porque yo creo que ya estaba jubilado del resto de las cosas, pero seguía haciendo eso en Carrusel. Cuando él dejó eso, entre Eri Frade y yo empezamos a ver los resultados de segunda B. Y así fue empezando todo. Entonces yo vivía como en una nebulosa. O sea, yo estaba como... estaba que no me lo podía creer. Para mí fue increíble porque trabajar con las personas a las que escuchas cuando tienes 14, 15, 16, 18, 19 años, es algo, es un sueño hecho realidad. O sea, y lo sigue siendo, ¿eh? Pero claro, con esa edad lo ves todo mucho más especial y además es nuevo, o sea que es una experiencia chulísima. Para mí fue como si me hubiera tocado la lotería, vamos. En ese momento me tocó la lotería. Y como tú decías que tenías esos referentes, ¿qué se siente de pasar a tener esos referentes a tú ser el referente de muchos chavales que están en la misma situación en la que estabas tú? Bueno, yo no creo que sea lo mismo porque para mí eran gigantes y siguen Claro. siéndolo. Y yo en realidad en la redacción me veo como un redactor que hace su función y que sí que tengo mi experiencia. Yo valoro la experiencia que tengo y entiendo que me lo he currado mucho y que Sí. me ha costado mucho, como a todo el mundo. Pero no sé, yo me pongo en una posición muy de base, muy humilde. Mm, o sea, me cuesta. Hay alguna vez que me han dicho, eres un referente. Me cuesta, no me encuentro muy cómodo en esa situación. Sí que pienso una cosa, que cuando yo empezaba, necesité la ayuda de determinadas personas para poder empezar y luego para poder avanzar. O sea, necesité que me enseñaran, necesité aprender junto a otros que tenían mucha más experiencia que yo. Y hay mucha gente que me ayudó y eso me ha ayudado a mí a llegar donde he llegado y a llevar tanto tiempo como llevo en la profesión. Entonces, cuando alguien necesita ayuda, cuando alguien pide un consejo, cuando alguien pregunta qué tengo que hacer, cómo lo hago, cómo se consiguen las prácticas, tú me puedes ayudar a conseguir prácticas, ¿qué consejos me puedes dar? Yo intento ayudar siempre, siempre siempre que puedo, porque es que a mí me ayudaron y me vino muy bien. Entonces, yo jamás se me podrá olvidar eso. En el momento en el que pueda ayudar a otros que lo necesitan, pues lo voy a hacer. Entonces, existe ese paralelismo entre mis comienzos y que ahora la gente que tiene como tú la ilusión de dedicarse a esto y la voluntad de aprender y de ejercer esta bonita profesión que tiene también muchos sacrificios por hacer, pero que es muy, muy bonita y que muchas cosas te dan mucho,
pues yo estoy encantado de poder ayudar lo que pueda. Así es como me lo tomo. O sea, no es que yo me vea referente de nadie, pero entiendo que con mi experiencia y con el tiempo que llevo, puedo ayudar y puedo servir Ujú, de determinada ayuda. Hace unos meses, el año pasado, de hecho, estuve que para mí fue un acto muy especial, en ujú. la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Periodismo. Cuando yo empecé periodismo no había Facultad de Periodismo en Cuenca. Y yo me vine a estudiarlo a Claro. Madrid. Y claro, para mí ir a la Facultad de Periodismo a mi ciudad, eh, con la gente que está preparándose para ser periodista, fue una cosa súper, súper especial. Claro. Y las entrevistas que me pidieron, las charlas que me pidieron, los consejos, mi contacto, o sea, y me ofrecí, todo lo di y me ofrecí dispuesto a volver en el momento que yo quiera, en el momento que la Facultad de Periodismo del campus de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha, me quiera allí, otra vez, yo volveré, y volveré encantado. Así que Ujú. esa es mi postura ahora, ayudar en lo que pueda, porque a mí me ayudaron y me vino muy bien. Claro, tú decías eso de ayudar en lo que puedas, como a ti te ayudaron con los referentes con los que tuviste, que con ellos luego pudiste protagonizar con mucha más gente un traspaso histórico a COPE. ¿Cómo viviste eso? Sí, bueno, fue una época muy convulsa, complicada, Claro. con muchas emociones encontradas. Lo de Paco, el despido de Paco fue muy duro, Sí. fue una situación muy violenta, Mm. fue muy desagradable. Hay personas en la casa con poder de decisión, personas, me refiero en la cadena SER, Sí, sí. que se equivocaron gravemente Claro. con las decisiones que tomaron, y yo creo que ellos lo saben, que se equivocaron. Y se produjo un traspaso histórico porque se produjo una ruptura histórica. O sea, si a Paco no le hubieran echado, nosotros probablemente, o a lo mejor sí, o se hubiera producido después, no lo sé. Pero es posible que no estuviéramos trabajando ahí. Para que nos cambiáramos a COPE tuvo que haber una ruptura, primero por Mm. parte de la cadena SER. Y además, visto con perspectiva, creo que unos años después, eh, las formas fueron muy malas. O sea, Mm. fue muy desagradable el hecho y las formas fueron horribles. Yo tenía un blog en la cadena SER en el que hablaba de fútbol y fue borrado automáticamente cuando me fui. O sea, no se conservó ningún artículo. Yo ahí conservo un par de artículos, creo que el primero y el último, Mm. y los conservo porque los pillé de blogs que habían copiado los artículos. O sea, el blog original desapareció de la web de la cadena SER, desapareció cualquier referencia a nosotros, se publicó una nota de prensa muy ofensiva y muy faltona que nos llamaba inadaptados digitales. O sea, fue todo muy desagradable. Mm. Fue mm, bastante traumático en ese sentido. Pero bueno, que eso acabara mal, lo que llevó es a una oportunidad nueva. A mí personalmente me permitió encontrar una estabilidad económica que hasta ese momento no tenía y poder avanzar un poco también de estatus o de responsabilidades en la radio, tener mucha más presencia en antena. O sea, mi papel cambió para bien. Entonces a mí me vino Claro. muy bien el cambio. Eh, Después creo que en general hubo excepciones y yo las entiendo. En ese Mm. momento las entiendo. Pero en general la gente de la casa de COPE, la gente Sí. del sitio nuevo, nos acogió con los brazos abiertos. Estaban en una situación muy, muy comprometida en lo económico y en lo laboral. Y yo creo que la llegada también del equipo de deportes de la SER a la COPE para la nueva casa supuso Ujú. una forma de recomenzar, de resituarse, de poder, después de haber caído, eh, en algún modo refundarse otra vez y volver a comenzar de cero. Ujú. Y ellos también entendieron que nuestra llegada era positiva y nosotros agradecimos mucho ese tono general que había de
acogernos con los brazos abiertos, aceptarnos, querernos con nuestras cosas ujú, y que pudiéramos trabajar, trabajar juntos. Y eso hicimos. Llegaba gente de la cadena SER, llegaba también gente de Radio Marca, de Onda Cero, ujú, y con todo eso, Paco, Pepe, después llegó Lama y después llegó Swankar, que es un poco el ujú, jefe más administrativo de la redacción de deportes, es un poco la cabeza visible de jefe, ¿no? ujú. Ellos montaron el equipo que con algunos retoques o con algunas pequeñas variaciones, pues tenemos ahora. El cambio fue una época muy convulsa y muy rara, pero el cambio para mí fue para muy bien Claro. y creo que a otros compañeros les ha pasado lo mismo, que su evolución, su crecimiento ha estado también favorecido por aquel cambio. Y te digo una cosa, en la SER Ujú, hay gente que ha crecido eh, también gracias a aquel cambio y claro. han llegado a la SER grandes profesionales eh, procedentes de Radio Marca, por ejemplo, Ujú, Tala o Antón Meana, sí, por nombrar solo dos ejemplos, que son grandes profesionales de radio, son muy buenos periodistas de radio, que han tenido la oportunidad de llegar a la cadena SER porque hubo un gran grupo de gente se fue. ujú, Y por su lado, José Ramón y David Alonso y Ángel ujú. Rubiano y Aitor Gómez hicieron el camino que habíamos hecho nosotros años después hacia Onda Cero, en lugar de a COPE. Con lo cual, yo creo que al final hubo mucha gente que de ese cambio pues sacó Ujú. una oportunidad. Y eso, en lo personal, tú decías que al principio se pasa un poco mal, pero luego realmente te vino mejor. En lo colectivo, ¿crees que al estar pasándolos todo, al estar pasándolo todos un poco mal, crees que os pudisteis unir y esa unión hizo que COPE luego tuviese más éxito? Sí, es que hay una cosa que Paco ha conseguido desde el principio, que es englobarnos a todos en el mismo paraguas. O sea, Ujú, fuimos un grupo desde el principio, porque al final estábamos acompañando a un jefe al que habían despedido, nosotros entendimos que de manera muy injusta y con formas muy desagradables. Él nos ofreció la oportunidad de acompañarle y es que hubo compañeros ujú, que Paco lo recuerda siempre, tienen mucho mérito porque tenían unas condiciones en la SER, tenían unas condiciones laborales que se habían ganado por todo el trabajo que habían trabajado, que habían hecho allí, ujú, todos los años que habían pasado allí, y tuvieron que renunciar a todo eso para cambiar de empresa, para una aventura nueva que era incierta en cierto modo, bueno, no sabíamos cómo iba a salir, aunque queríamos que saliera bien y esperábamos que saliera bien, pero no. Pero hubo muchos compañeros que se aventuraron y que ese ujú, cambio lo hicieron sin pestañear y fue muy valiente. En mi caso fue muy fácil. Entonces, mi postura yo creo que fue muy cómoda. ujú. Me dieron la oportunidad de mejorar pues no lo dudé o lo dudé muy poco porque es que la decisión estaba muy, muy fácil. Y esa piña estaba hecha desde el principio, ese grupo, esa, esa, esa identidad grupal estaba hecha desde el principio, con lo cual después todo ha sido mucho más sencillo. Ha ido viniendo gente, ha ido incorporándose gente, en la redacción se han hecho retoques, se han cambiado presentadores de programas, como es normal, Ujú, porque sí, porque en todas las radios pasa. Pero el grupo en sí y el producto matriz o el producto que generaba todo lo demás, que es tiempo de juego, se ha mantenido prácticamente como con sus pequeños cambios, pero ujú, la estructura, la base es la misma que hace 10 años. Entonces eso lo hace todo mucho más fácil. Y el carácter de Paco lo hace todo mucho más claro. fácil. Y el que en la redacción eh, haya, en un grupo de 50 personas, hay gente que se lleva mejor y hay gente que se lleva peor. Es que Claro. eso es, es que eso es normal y pasa en cualquier grupo de trabajo. Pero yo creo que en general hay muy buen rollo entre compañeros, hay un ambiente de trabajo muy sano y hay eh, algo que se transmite inmediatamente a la antena. Ese es otro de los secretos del producto que Paco creó en la serie y que luego se llevó a la COPE. Eh, que nos lo estamos pasando muy, o sea, se nos escucha que nos lo estamos pasando muy bien porque de verdad nos lo estamos pasando muy Claro. bien. Y no tenemos una complicidad forzada ni
ni necesitamos escribirnos en un guión un texto de 2 párrafos para parecer que somos muy simpáticos y muy alegres y que queremos interactuar con el oyente, porque es algo que nos sale automático. O sea, no Ujú, necesitamos eh, que ningún sondeo ni que ninguna empresa que se dedique a, mm, ujú. a hacer estudios Sí. de mercado nos diga cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, porque Mm, es que nos sale solo, lo llevamos, lo mamamos, como digo yo, desde el primer día, porque yo lo aprendí con Paco y compañía desde el primer día, lo tenemos asimilado de forma natural y nos sale solo. Entonces, ese buen rollo no es forzado, claro. es que nos llevamos así de bien. Mm, Es que nos queremos así como se demuestra en la antena. Entonces no hay que fingir nada. mm. Es muy fácil. Porque claro, uno de los éxitos que está teniendo Cope, una de las razones es ese buen rollo que transmitís todos juntos. Entonces, también quería preguntarte tú empezaste a narrar partidos y a cubrir partidos de fútbol internacional. ¿Cómo empezaste a Sí, interesarte por el fútbol internacional? me pasó algo que parecido a lo de la radio, lo llevaba ya dentro. Cuando Ujú, tenía, eh, no sé si eran 14, 15, 13, 14, 15 años sería. ujú, En mi casa teníamos Canal Plus y veía en Canal Plus los partidos de la liga inglesa y de la liga italiana, ujú, comentados por Maldini y, y narrados por Chus del Río, por Esteban Cuesta, por los compañeros que estaban en ese momento en el Plus, que fue una escuela de periodismo deportivo, una ujú, escuela muy importante de periodismo deportivo, aquel Canal Plus. Y yo era aficionado al fútbol que se jugaba fuera de España. Me atraía mucho eh, el componente exótico de que fuera fútbol que se jugaba en otros países y que además no hubiera mucha gente que lo siguiera. O sea, ujú. Ya. que yo me metiera en la web en la web, no, perdón, en ese momento no había web, en el teletexto, en el servicio de información de la tele, que ahora está desapareciendo, pero entonces era una buena herramienta para informarte. Me metí en el teletexto de la CNN, que veíamos la CNN en casa porque Ujú, teníamos una parabólica en el edificio, y buscar los resultados de la liga inglesa, la liga italiana y la liga alemana y la liga francesa. Me atraía mucho eso, porque era algo que yo entendía que no hacía todo el mundo. O sea, me sentía, en cierto modo, especial porque me gustara eso y por querer hacer eso. Y, y esos partidos de Canal Plus, ujú, comentados por Maldini, que desde el primer momento se convirtió en mi referente profesional, eh, fueron mi caldo de cultivo. A ujú, partir de ahí fue viniendo todo lo demás. Yo en la radio he hecho de todo, he ujú, hecho muchas cosas, lo cual me ha venido muy bien. ujú, Me ha venido muy bien hacer radio musical, radio informativa, magazine. Dentro de deportes, haber hecho de todo también me ha venido muy bien. ujú. Eh, pero al final yo iba encaminado a eso. Entonces, en cuanto tuve la oportunidad de poder decir, este es mi huevito, como decimos nosotros, este es mi hueco, y esto es a lo que yo me quiero dedicar, pues todo llegó de forma muy, muy natural. Es que es Ujú. lo que me había gustado desde pequeño. Entonces no sé, fue algo que salió solo, salió muy Y fácil. y de todos esos partidos de fútbol internacional que has tenido la oportunidad de cubrir, ¿cuáles han sido los que más disfrutaste o lo que más significaron para ti? Bueno, los que más han significado han sido los que han supuesto que la selección española gane Claro. títulos, que es algo que yo de pequeño no soñaba con ver. O sea, ni siquiera soñaba con ver. Siempre, cada mundial y cada Eurocopa tenía una ilusión renovada porque ese fuera el torneo en el que España saliera campeón. El único torneo que tenía España hasta el momento era la Eurocopa del 64, que Sí. yo no es que no hubiera nacido, es que no era ni proyecto todavía. Me faltaban 15 años por nacer y, y estaba muy acostumbrado de pequeño a que la selección española se la pegara con equipos mejores o peores, Mm, de más calidad o menos. En algunos casos eran equipos que podían haber ganado un título. O sea, la selección española del Mundial del 94 de Clemente pudo llegar mm, mucho más lejos de lo que llegó. Y después, ya como periodista en 2002, que yo empezaba en el periodismo más o menos ahí, ya lleva un par de años,
En 2002 tuvimos una generación que pudo llegar muy lejos en un Sí, mundial y pudo incluso ganarlo, pero claro, habían sido muchas frustraciones. Entonces, llegaron en 2008, 2010 y 2012, además, en una etapa en la que hubo cambios profesionales y personales en mi vida. claro. No sé, fue algo muy especial. Eso lo recuerdo con Ujú. mucho cariño, porque es que llevábamos mucho tiempo soñando con que la selección española ganara algo y me tocó como periodista profesional, periodista dedicado al fútbol y siguiendo a la Ujú. selección española en retransmisiones en la cadena SER y después en la cadena COPE. Ujú. Entonces, para mí fue algo muy, muy, muy especial. Tienes que distinguir partidos con lo emocional, con lo sentimental, porque al final, si te pones a contar partidos, y yo además por cómo es mi trabajo, veo muchos partidos solapados el fin de semana. O sea, igual a lo mejor un fin de semana me veo 30, 35, 40 partidos de fútbol, amontonados uno encima de otros y coincidiendo unos en horario con otros, ¿no? Pero Ujú. no uno Sí. después otro, como pasa en la Liga Española ahora, sino apelotonados, como digo yo. Entonces, son tantos y tantos jugadores y tantas cosas que pasan Ujú. que tienes que quedarte con lo emocional. Y para mí lo más emocional pues Ujú. fue eso. Y ya no por los partidos que hayan sido, sino por en todos los estadios en los que has estado, tanto con la radio como en los que hayas podido estar por tu cuenta, ¿cuál ha sido el Sí. estadio que entras y te emociona? Bueno, hace poco estuve en el nuevo estadio del Tottenham Ujú. y me dejó con la boca abierta. Me alucinó, me flipó. Me pareció, mm, me pareció impresionante. Es un estadio que recomiendo visitar a todo el que pueda, cuando se puede ir a Londres, a todo el que puede ir a Londres y pueda darse una vuelta por allí, le recomiendo que lo intente visitar porque a mí es un estadio que me dejó con la boca abierta. Vimos mi mujer y yo un partido allí de Ujú. primera jornada de la Premier de, creo que fue la temporada 2019-2020. Sí, me dicen por aquí, sí. O sea que fue ese. Y me dejó alucinado. Yo tengo una conexión muy especial con el fútbol inglés Ujú. y mi hermana mayor vivió en Londres durante unos años y fue un periodo que aproveché para ir a visitar campos. Y después cuando ya como periodista he tenido posibilidad de escaparme, pues me he escapado a los estadios ingleses. Descubrir el fútbol sudamericano a través de mi mujer, que es brasileña, Ujú. y hincha de Gremio, por eso yo soy hincha de Gremio Ujú. también, ha sido muy especial. Y después es que yo he tenido, mi trabajo ha sido muy peculiar, he sido un animal de estudio, como digo yo, o sea, yo he pasado muchas horas en un estudio de radio y en una redacción y muy pocas en la calle, muy pocas cubriendo partidos en los Ujú. estadios. De hecho, yo es que llevo 21 años cubriendo la Champions League y no he visto un partido de Champions League en un estadio, salvo uno de previa. Vi uno de previa en Suiza hace un par de años, pero salvo ese, ha habido dos finales de Champions en Madrid y no he tenido la oportunidad de cubrirlas en el campo, las he tenido que cubrir en el estudio. Entonces, tengo también ese hándicap Sí. que a mí me hubiera gustado, me gustaría, ahora no se puede, pero cuando se pueda, poder acudir al terreno, ¿no? Poder Ujú. pisar un poco más de terreno y menos de estudio, que he pasado muchas horas Mm. en estudio, con lo cual hay muchos estadios que todavía no he podido conocer y bueno, también es algo bueno porque es algo que queda pendiente y espero poder hacerlo pronto. También estábamos diciendo ahora que ahora está más difícil eso de viajar a ver partidos de fútbol fuera por esto del COVID. ¿Cómo ha afectado el COVID a tu trabajo, a la radio? Bueno, nos afecta. Es que a nuestra vida nos ha afectado directamente, Sí. entonces a nuestro trabajo también. Ujú. Eh, la pandemia y el confinamiento dio lugar a un producto eh, de radio que yo creo que se debería estudiar en las facultades de comunicación, que es el tiempo de juego que Paco Ujú. pensó desde el primer momento y que hicimos en COPE. A mí me tocó una postura más de oyente o más de, bueno, estar en la retaguardia y aportar pequeñas cosas de producción o pequeños temas a todo el contenido que se hacía en esos días. Eh,
pero como parte del equipo de deportes de tiempo de juego y de COPE, Ujú. me siento especialmente muy orgulloso porque a mi jefe se le ocurriera ese formato desde el principio, tuviera muy claro lo que quería hacer y lo pusiera en práctica y hiciera un programa que para mí es historia de la radio. O sea, el tiempo de Mm, juego del confinamiento, sí, hacer 16, 17, 18, 15 horas de antena un claro. fin de semana sin deporte en directo, en Ujú, ningún caso, durante mes y medio, fue el tiempo en el que eh, lo tuvimos que hacer así. ujú, Para mí eso es historia de la radio, con lo cual yo principalmente me quedo con eso porque también creo que eh, para la casa también ha sido un motivo de satisfacción y ujú. de orgullo, ¿no? Que esa marca Tiempo de Juego se haya identificado con los oyentes cuando no había competición, dándoles lo que la radio les tenía que dar en ese Sí, momento y lo que Paco interpretó desde el principio como el genio que es, mm, que necesitaba el oyente. ujú, Compañía, información, empatía, emociones, distracciones en determinados momentos, pero tratar los temas más crudos posibles de la forma más honesta y sincera posible en otros momentos. ujú. Es un programa para mí que, insisto, se debería estudiar en los centros en las facultades de comunicación Ujú. de este país, no tardando mucho. Entonces, me quedo con eso. Y después, pues nos hemos tenido que ir adaptando. Ahora, por ejemplo, en la redacción de deportes de la cadena COPE, el trabajo presencial es aproximadamente del 30%. Hay mucha gente que Mm, está trabajando desde casa. Yo ujú, mismo trabajo desde casa. Hoy, por ejemplo, voy a estar en casa. Los días que no hay tiempo de juego, no voy a la radio. Y los días que hay tiempo de juego, porque mi trabajo es muy específico y necesito estar allí, eh, voy y lo claro, hago desde allí. Pero toda la preparación y los días que no hay programa y las intervenciones por un cacharro que tengo aquí, que me pusieron los técnicos de la casa y que funciona como un tiro, que se me escucha como si estuviera en la radio, entro desde aquí. Cuando no hay tiempo de juego, yo entro desde aquí y sin ningún problema. Nos hemos acostumbrado también a esa, pues yo creo que como mucha más gente, mm, que han visto alterado su trabajo y que se han tenido que adaptar a trabajar desde casa, al trabajo telemático. Y como Paco lo dice siempre, yo creo que como pasa en muchas ocasiones, tiene razón, era una evolución que en general todos íbamos a llevar en algún claro. momento. O sea, estaba viniendo ha venido de forma un poquito más forzosa por el COVID, Ujú, pero estaba llegando ya el momento en el que la gente trabajara más desde casa, tuviera unos horarios tan flexibles, no tan de oficina de 8 a 3 y de 5 a 8 ujú, como ha sido toda la vida, sino iba a cambiar, iba a claro, cambiar la forma de trabajar. Eso Paco lo tenía en la cabeza y recuerdo que lo dijo más de una vez antes del confinamiento y se está haciendo realidad de forma más acelerada y más obligatoria por el COVID, pero al final era algo que iba ujú. a llegar igualmente. Nos ha cambiado la vida a todos, eh, y a nuestros oyentes también, como no Sí. puede ser de otra forma. Y nosotros notamos también esos cambios y el programa también, y la Ujú, redacción y los programas que hacemos también intentan adaptarse a esos cambios. ujú. Y ya por último, para terminar, ¿qué consejos le Sí. darías tú ahora mismo a un chaval que está empezando en el mundo del periodismo? Bueno, yo, como puedo Ujú, personalizar en ti, ujú, eh, creo que es primero muy bueno y muy saludable que haya alguien tan joven que tenga la eh, voluntad de ser ujú, periodista y que tenga tan claro cuál es su sueño y que quiere cumplirlo. Eso es un paso muy importante. El siguiente consejo que daría eh, es que alguien tan joven que todavía no ha podido formarse ujú, en la labor de periodista en ujú, sí, o sea, no ha podido ir a la facultad, no ha podido tener contacto con un entorno de trabajo profesional, se lo tome con calma, con cierta calma, que sé que es muy mm, difícil, sí. pero que se lo tome con cierta calma y que también sepa que los pasos hay que ir dándolos. O sea, Ujú, noto en las últimas generaciones de periodistas, de los compañeros que han ido incorporándose a la redacción de COPE, por ujú, ejemplo, en que cada vez hay menos paciencia y cada vez se quiere tener lo que se ansía más rápido. Tú entras en la redacción de una radio, de una tele,
o te abres un canal de YouTube o de Twitch Ujú. o entras en un proyecto periodístico y quieres que mañana ya ser una persona reconocida, ser una persona célebre, tener un estatus de profesional y de comunicador, que te conozca mucha gente, que te alabe mucha gente. Bueno, eso es un camino muy largo. Eso es un camino que hay que dar muchos pasos Mm. y en ocasiones muy pequeños para poder avanzar. Entonces, yo lo que recomiendo es eh, vocación, Ujú. trabajo, trabajo y trabajo, Claro. mucho esfuerzo y mucha paciencia, Ujú. porque hay que, porque hay que tener también mucha paciencia. A la gente que empieza, yo siempre le digo lo mismo, que lo que recomiendo es que en cuanto puedan, en cuanto están en la facultad y la facultad les da la oportunidad de hacerlo, que hagan prácticas, que Ujú. practiquen, que vayan a redacciones en las que hay profesionales que tienen 40, 20, 15, Ujú. 10, 5 y 2 meses de experiencia. Y de toda esa mezcla aprendan. De los errores de los demás y de los suyos, sobre todo, Ujú. aprendan. Y, y creo que es un poco el camino a seguir. Admiro mucho a la gente que se ha construido una eh, identidad profesional en el periodismo Ujú. siendo autodidactas y pisando pocas redacciones y haciendo el camino en solitario. Admiro Ujú. mucho a esos profesionales. Miguel Quintana, por ejemplo, los chicos de charlas de fútbol, por ejemplo, Ujú. Sí, David de las Heras, por ejemplo. Podría poner muchos más ejemplos, pero claro. admiro mucho a esa gente porque lo han tenido más difícil que otros, que hemos Mm. estado arropados por una gran empresa de comunicación en la mayor parte de nuestra carrera profesional. Ujú. Pero yo sigo pensando, admirando mucho a esos profesionales, sigo pensando que la mejor manera de ejercer esta profesión es aprenderla en una redacción. Ujú. Entonces, en cuanto se tenga la mínima posibilidad de entras en la Facultad de Periodismo de Comunicación Audiovisual y entras en primero o en segundo o tercero, no sé cómo va ahora, en el momento en el que puedas y la facultad te deje, porque eso va por convenios Claro. entre los centros educativos y Ujú. las empresas, trabajar en cuanto se pueda. Aparte de hacer tus propios pinitos que esto está muy bien, el canal de YouTube, y eso es algo que nosotros no tuvimos y que es una ventaja que vosotros tenéis y que tenéis que aprovechar. Estos vehículos de comunicación que hacen que podáis ir también formando vuestra identidad como futuros profesionales. Para mí fue la radio del Chami y para vosotros es YouTube o Twitch o las redes sociales o el escenario que sea, ¿no? Entonces eso está muy bien, pero yo creo que es solo un punto de partida. O sea, Ujú. para mí un periodista se tiene que formar. No te conviertes en periodista por tener 40.000 seguidores en Twitter Claro. y saber mucho de una liga determinada o de un deporte determinado. No, para mí es un proceso, es un Ujú. proceso. Y es un proceso que a veces es largo y que puede llegar a desanimar, pero es que la vida es así, Mm. quiero decir, es que las cosas que merecen la pena en la vida cuestan mucho. Claro. Bueno, pues muchas gracias de corazón por estar aquí, por concederme una entrevista. Nada, gracias a ti y que vaya bien. Ujú. Espero que nos encontremos en un futuro trabajando juntos. Ojalá.